Hoy tenemos el honor de conversar con Israel Campos Méndez, uno de los principales especialistas españoles en el estudio de Mitra y de su culto. Es profesor titular de Historia Antigua en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Israel lleva más de 2 décadas dedicando una parte muy importante de su investigación a los orígenes del culto mitraico y a la controvertida relación entre el Mitra venerado en las tradiciones indoiranias y el culto mistérico desarrollado siglos después en el Imperio Romano. Autor de varias monografías y de numerosos estudios sobre el tema, ha participado en la organización de las jornadas mitraicas del Museo Arqueológico de Cabra y ha colaborado como asesor histórico con el Museo de Londres. Acaba de publicar muy recientemente Mitra, un dios entre Oriente y Occidente, que es una nueva síntesis que reúne una buena parte de sus investigaciones y nos invita a replantearnos qué sabemos sobre la evolución de Mitra y sobre su trasfondo desde las tradiciones indoiranias hasta los confines del Imperio Romano. Israel, es un auténtico placer tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti por invitarme y será un placer discutir y hablar un rato sobre Mitra y todas las cosas que puede depararnos en esta conversación. Y quiero empezar con una pregunta un poco provocadora, que también yo creo que es una de las preguntas que salen en tu libro, de hecho, que empiezas con esto, y es, ¿cómo nacen los dioses? Sí, la verdad es que es la pregunta que a veces se nos olvida hacer a los investigadores de historia de las religiones, ¿no? Damos por sentado que los dioses están ahí y entonces empezamos a reconstruir por las evidencias, ¿no? Las formas de culto, estatuas, lugares, etcétera. Y la pregunta principal es cómo nacen los dioses, que a veces no nos hacemos. Yo cuando quería empezar el libro dije, ¿cómo empiezo? Pues no puedo empezar con lo de siempre, ¿no? El primer testimonio que tenemos de Mitra es este, sino realmente los dioses son creaciones de las sociedades humanas en cada uno de los momentos, y la pregunta que nos tenemos que hacer muchas veces con Mitra para entender incluso desde un origen su función y el lugar que ocupó en las sociedades por las que fue siendo adorado es ¿por qué nace? Pues nace en este caso para responder desde el punto de vista religioso y cultural a lo que en el fondo parece que está detrás del nombre de Mitra, Mitra en lengua sánscrita, en lengua véstica, en lengua védica, parece que evoca la idea de pacto, de amistad, y entonces pues la pregunta es ¿por qué nace Mitra? Pues Mitra yo creo que viene a nacer, igual que otros muchos dioses, a responder a una finalidad social, y es que una divinidad responda o vele por las relaciones entre las personas, en este caso primeramente no, entre hombres, pero luego también en el pacto, en el acuerdo, en la palabra dada. Los dioses nacen, y en este caso Mitra, para responder a nuestras necesidades en nuestra convivencia. Y en concreto, bueno, ya te has entrado un poco en el tema de, ¿no?, específicamente cómo nace Mitra, ¿no? Y cuál es, ¿nos puedes explicar un poco cuál es el primer testimonio que conocemos sobre esta divinidad? Pues curiosamente, Mitra tenemos un primer texto escrito, que es donde que se suele llamar como la aparición de Mitra en las fuentes escritas, porque posiblemente su culto se remontaría a tiempos anteriores, y está vinculado no al mundo persa, no al mundo iranio o incluso al ámbito védico, sino en un tratado de paz que se encontró en Turquía, en la actual Turquía, en torno del contexto del Imperio Hitita, en torno a 1380, 50 antes de Cristo, y ahí Mitra aparece junto con otros dioses del contexto indoiranio o el contexto ario, vinculado a un pacto, a un tratado de paz. Y curiosamente, junto con otra gran cantidad de divinidades mitanias y divinidades hititas, Mitra aparece ya desde un primer momento cumpliendo ese rol que yo acabo de decir, de siendo un dios que aparece como velador de un tratado, de un pacto, cumpliendo pues esa finalidad de la que parece que va a ser siempre su leitmotiv, ¿no? O sea, siempre va a estar ahí como un elemento característico de Mitra, independientemente de otras atribuciones que se le podrán ir dando a lo largo de la historia, como un dios garante del orden social. Y esa es la primera referencia. El problema es con esa referencia es que simplemente aparece Mitra y es difícil sacar más conclusiones con respecto al culto que pudiera tener. Hace falta ya ir luego a la India o a Persia para empezar a conocer algo más de Mitra. O sea, estamos hablando exactamente, está situado este tratado de paz entre dos nombres que son impronunciables. Yo he intentado, me los he escrito. Matiwasa y Suppiluliuma.
Xupiluliuma y Matihuaza. ¿Esto dónde ocurre por primera En vez? Mitanni, el reino de Mitanni, para que nuestros oyentes y escuchantes se ubiquen, es un reino que va a durar unos 200, 300 años, surge en lo que sería básicamente la actual Siria, porque es un reino que tapón entre el imperio hitita, que está básicamente en Asia Menor, y Egipto. Y entonces en lo que estaríamos en la zona entre la zona alta de Siria, ahí se va a formar este reino de Mitanni, que es curiosamente un reino interesante porque va a estar liderado en su mayoría por una población de origen ario, es la población fundacional de los indoiranios, y posiblemente por ese motivo también estos dioses, Mitra, Varuna, Indra, que son esos dioses que son un poco ajenos al conjunto del panteón hitita y del panteón propiamente mitanio, aparecen representados en ese tratado. O sea, encontramos ya Mitra en un contexto que está bastante cercano a lo que será el Imperio Romano, pero mucho antes, ¿no? Estamos hablando de prácticamente. Curiosamente, el primer testimonio mitraico está más cerca del Mediterráneo que de la planicie de Asia Central, por ejemplo. Y además este texto es más o menos contemporáneo, ¿no? Me corriges si me equivoco, ¿eh? Porque no para nada soy un especialista en la materia, pero por lo que he podido leer y sobre todo en tu libro, que hablas, lo explicas muy claramente. eh, en este contexto nos encontramos que este texto coincide un poco con los primeros textos del Rig Veda, que es precisamente donde sale, donde se nombra por primera vez también a Mitra en un contexto védico, puramente védico, en esa tradición un poco, no voy a decir india, porque no tendría sentido, pero la tradición indo-aria, ¿no? ¿Qué nos cuenta o sea, hablemos un poquito desde el Mitra indio, ¿no? ¿Qué nos cuenta la tradición védica sobre Mitra? Sí, con respecto a esas fuentes escritas es un tema interesante porque, decía, el Tratado de Mitanni de 1380 aparece como una excepción que no tiene luego más correlación, es decir, Mitra no vuelve a aparecer mencionado ya ni siquiera en el contexto mitanio, y las siguientes referencias escritas que tenemos ya es de Mitra en un territorio que está a miles de kilómetros de Mitanni, que es el Valle del Indo, donde está surgiendo en torno a finales ya de la era, 1200 hasta más adelante, ya entrada en el siglo primero, en el primer milenio, perdón, antes de Cristo, esa cultura védica que es el resultado de la llegada al Valle del Indo de poblaciones de raíz indoeuropea, podríamos decir, aunque el término hoy en día está en análisis, y ahí va a surgir una civilización de raíz irania o indoirania, y donde aparece Mitra reflejado ya de forma mucho más clara, y sobre todo testimonialmente, en muchos himnos religiosos. Los libros védicos son 4 versiones principalmente de himnos religiosos, aunque después hay otras referencias, y en muchos de ellos, sobre todo en el Rig Veda, aparecen himnos donde Mitra es mencionado muy frecuentemente. Incluso hay uno exclusivamente dedicado a Mitra. Y a través de esas referencias de Mitra en los textos védicos, escritos en lengua sánscrita, ahí sí se puede reconstruir un poquito más, en el sentido de con respecto a lo que sabíamos de Mitanni, de qué rol pudo estar desempeñando el dios Mitra en un panteón también complejo como es el panteón védico, donde hay una cantidad enorme de dioses, donde hay dioses que tienen un rol mucho más importante, como puede ser Varuna, o puede ser incluso Indra, o pueden ser otros muchos dioses, y que luego evolucionará eso hacia la religión brahmánica. Y Mitra ahí aparece representando funciones parecidas a las que habíamos visto en Mitanni. Mitra se le menciona como un dios del pacto, del orden cósmico, es decir, que vela porque el funcionamiento de las relaciones sociales y los equilibrios estén garantizados. Es un dios de la amistad, y de hecho se suele traducir la palabra mitra como amistad en lengua sánscrita, pero una amistad que yo creo que hace referencia, o se cree que se hace referencia más a una amistad de mantener las relaciones entre las personas, ¿no? Es una amistad de pacto, de camaradería, de compañerismo. Entonces ahí tenemos a un mitra que va teniendo funciones mucho más evidentes que las que conocíamos hasta ahora. Y además que está un poco relacionado con lo que luego veremos en el culto romano, ¿no? Porque hay algunos de esos algunas cosas, ¿no? Como mínimo hay un eco, ¿no? De esa camaradería de la que estás hablando, ¿no? De esta amistad podría ser. Y además es curioso porque en el contexto védico también tiene esa relación fusional prácticamente, esta dualidad con, ya la que lo has nombrado también, con Varuna, ¿no? Se habla en el contexto védico sobre todo de Mitra Varuna como una especie de dualidad
¿Qué comporta esto? ¿Qué significado puede tener? Es difícil hacer una traducción, sobre todo a mentalidad religiosa occidental, ¿no? Porque, queramos o no, nuestros modelos de pensamiento tienden a identificar las divinidades como a individuos o como a elementos particulares, cada uno con unas funciones y unas atribuciones incompletas, ¿no? Es como, a veces, incluso en el propio cristianismo es complicado explicar lo de la Trinidad, pues porque al final estamos hablando de tres dioses en uno, ¿no? Pues con respecto a la dualidad que se interpreta de los textos védicos, donde Mitra aparece muchas veces vinculado a Varuna y en algunos casos casi como una sola continuidad, Mitra-Varuna, sin distinción entre términos, la expresión que se suele interpretar es como que son un binomio o una especie de divinidades que se complementan. Mitra es el dios que protege las actividades que se hacen durante el día, Varuna sería la divinidad que protege o cuida o vela todo lo que sucede durante la oscuridad. Y como la noche y el día son inseparables, en el sentido de que son una continuidad que permanentemente se están sucediendo una a la otra, pues por ahí se interpreta esa función. Luego hay otras ideas con respecto también a esa función que yo decía del orden cósmico. Entonces Mitra, Varuna son los garantes de que la sociedad funcione, podríamos decir, ¿no? Y entonces está esa cuestión de la inseparabilidad de esos dos elementos. Lo que pasa es que es una cuestión curiosa porque lo que sí se sabe, porque luego a través del resto de los textos védicos, es que Varuna también tiene funciones propias y Varuna es una de las divinidades principales del culto védico. Casi no se puede hablar de Dios principal, pues porque es un panteón mucho más complejo, pero ahí Varuna es el que está desempeñando casi funciones de padre de los dioses. Entonces, cuando ahí metemos a Mitra, pues para los investigadores que han intentado resolver esa cuestión, se les plantean dificultades para tratar de explicar todas las consecuencias que tiene eso. Pero es un elemento importante que Mitra no solamente en el mundo védico aparece como esa divinidad de la amistad, sino que debió tener un rol significativo en esa sociedad, manifestado a través de ese vínculo con Varuna. Y además es también curioso quizás este hecho de que, ¿no? Como estabas diciendo, uno es responsable, por de alguna manera, del día y el otro de la noche, ¿no? Entonces ya tenemos esta función quizás, un inicio de esta función solar quizás, ¿no? Que luego reencontramos, ¿no? Podríamos tomarlo también de esa manera si consideramos una continuidad un poco más o menos desarrollada. Si seguimos el orden cronológico, Mitra reaparece, ¿no? Siglos más tarde en el Avesta, aunque es la misma tradición, estamos hablando de una tradición indoaria, pero textualmente lo encontramos en el Avesta, cuya redacción en buena parte es posterior a la reforma zoroastriana, ¿no? Pero ¿qué sabemos de Mitra antes de Zaratustra en el contexto iranio? Ese Mitra presoroastriano, preavéstico, que podríamos decir, se conoce poco en el sentido de que ahí volvemos a ser deudores, en este caso, de las fuentes escritas y las fuentes escritas para el mundo iranio, porque ahora ya, si antes estábamos en el Valle del Indo, pues para que nuestros oyentes se vayan moviendo, pues van poniendo la cámara y la cámara se está desplazando ahora hacia lo que sería el actual Irán, la antigua Persia, y en esa zona cuando aparecen los textos avésticos, que muchos de ellos posiblemente tienen una escritura ya entrada en el primer milenio, se considera incluso que algunos son de época aqueménida, por lo menos cuando se ponen por escrito, porque los textos avésticos realmente son una tradición oral que se va transmitiendo y en un momento determinado se pasan por escrito y se resisten mucho a pasarlo por escrito, de hecho. Y en esos textos avésticos, que son los que recogen lo que se considera la reforma que hace Zoroastro de la religión irania tradicional, pues hay elementos novedosos como es el rol que ahora va a asumir la divinidad de Aura Mazda, que se convierte en la divinidad principal del culto zoroastriano. De hecho se puede llamar el mazdeísmo, también se llama a esa religión, y ahí se pueden también hacer transferencias o inferencias de cómo eran los cultos anteriores. Ahí parece que Mitra, el Mitra presoroastriano, preavéstico, también ya era una divinidad importante, porque hay referencias a festivales que ya se celebraban antes del zoroastrismo, como es el Mitravan. Y ahí la idea que se tiene es que el Mitra, que está teniendo un cierto protagonismo entre las poblaciones iranias, que todavía además viven de manera dispersa, pues porque realmente el rol que va a tener Ciro II es unir a las tribus iranias en un solo reino, y de ahí saldrá Persia y después Persia empezará a crear un imperio.
es que Mitra representaría funciones muy parecidas al mundo védico que habíamos visto antes. Un dios cercano, un dios que patrocina el día, que cuida por las relaciones sociales, el pacto, los acuerdos, los tratados, y ese rol va luego a ser reubicado cuando ya se acepte la reforma zoroastriana y el Mitra véstico va a asumir buena parte de lo que ya representaba. Es decir, el Mitra que vemos en la Vesta muy posiblemente es una continuación del Mitra que ya había antes, independientemente que luego va a tener un rol político, pero ya dentro del interés de la dinastía aqueménida. Pero claro, pero estamos hablando en este caso, después de la reforma de Zoroastro, tiene un rol supeditado a Aura Mazda, ¿no? Por simplificar, ¿eh? Estoy un poco simplificando demasiado, que quizás es un rol que antes había un politeísmo como más descarado, vamos a decirlo así, en el cual igual Mitra tenía su propio culto, podría ser. Todos los dioses tienen su propio culto, en el sentido de que cada dios que es adorado tiene su propio culto. Otra cosa luego es el rol que ejerce dentro de lo que sería un entramado, dentro de un panteón. Un panteón al final, que es lo que viene de alguna manera a subrayar el zoroastrismo, es Ahura Mazda es el dios principal, porque no es un monoteísmo, es un enoteísmo. Ahura Mazda es dios principal y los demás dioses se tienen que encajar en esa estructura, pero luego cada dios va a tener su propio culto. Lo que pasa es que antes podían tener un cierto protagonismo. Yo pienso, porque es complicado construir eso, como decía antes, que en algunas tribus de algunas zonas de Irán, antes de la llegada de Zoroastro, Mitra sería posiblemente su dios principal. No único, pero sí el dios principal al que le tendrían más referencia. Cuando ya se acepta el zoroastrismo, Mitra posiblemente seguirá siendo dios principal en ciertas zonas, aunque en momentos puntuales estará supeditado a un culto superior que será el de tener a Aura Mazda como divinidad principal. Pero en los textos avésticos, el himno décimo de la Vesta, que está dedicado a Mitra, ahí Mitra aparece, las referencias que se le hacen a él es como si no tuviera que dar cuenta de lo que hace a nadie más. Es decir, son elementos de un dios que tiene su propio rol, independientemente que luego en una estructura de un panteón, pues te toca saber que estás por debajo de Aura Mazda, pero sin lo demás, tiene sus fieles, tiene su culto, tiene sus rituales, tiene posiblemente su sacerdocio y tiene además festivales del año dedicados de manera exclusiva a Mitra. Pues eso le da mucha importancia. En cualquier caso, me recuerda esto que estás comentando, ¿no? Vamos a decir que después de la reforma zoroastriana tenemos a Aura Mazda como la divinidad principal y Mitra como una divinidad importante, pero supeditada de algún modo, jerárquicamente, a lo que estabas diciendo antes sobre Varuna y Mitra, ¿no? Que Varuna también era una deidad que se consideraba por encima, ¿no? Una deidad que podía ser el padre, ¿no? De una especie de Zeus en algún momento dado, por simplificar mucho y por que la gente nos entienda, y Mitra estaba también supeditado y al mismo parte era como un binomio, eran los dos, ¿no? Esto quizás también se produce un poco en el contexto iranio, el hecho de... Hay un debate importante en el tema del estudio de la religión iraní antigua y es, por ejemplo, si Ahura Mazda es una correspondencia de Varuna, pues porque en muchas otras cosas hay una especie de continuidad o es posible identificar pues, dioses que aparecen en el mundo védico, pues que siguen estando presentes en el mundo avéstico, y pensamos, hay que tener en cuenta que estamos hablando de la India y de Irán, pero hay una serie de correspondencias y durante mucho tiempo se pensó que el Aura Mazda zoroastriano era una equivalencia del Varuna. Hoy en día esa parte está ya desechada porque se le da personalidad propia a Aura Mazda sin necesidad de ser una adaptación persa de lo que era Varuna, pero sí esos roles de unos dioses con un rol principal, pues Aura Mazda y los Ameshaspenta, que son de alguna manera los socios principales de Aura Mazda, y luego los demás dioses que ejercen un rol propio. Curiosamente, para el tema de la reforma zoroastriana, lo que se suele plantear es que a lo mejor en un primer momento esa propia reforma zoroastriana, nosotros estamos aquí hablando de reforma zoroastriana, pero que para que nuestros oyentes la entiendan, se podrían pensar un poquito como una especie de contrarreforma en el sentido de que había una religión tradicional y Zoroastro encabeza una manera diferente de hacer esa religión donde en un primer momento, en la época, en el instante más radical, podríamos decir, pues se excluyen a los demás dioses y solamente está Aura Mazda, perdón, y los Ameshaspenta,
Y luego, una vez que la reforma ya es aceptada y la población la va asumiendo, pues los dioses tradicionales que habían estado un poco apartados van siendo recuperados y van ganando o recuperando territorio perdido. Y en ese sentido podríamos poner a Mitra. Mitra, en los primeros textos avésticos, los yasna, no aparece, no aparece en ningún momento, pero curiosamente luego en los demás textos poéticos ya empieza a aparecer. Bueno, esto quiere decir que en algún momento hubo una especie de radicalidad en la que los demás dioses no tenían cabida, no es que se les persiguiera, pero no tenían cabida, y luego, pues cuando va produciéndose una institucionalización del zoroastrismo, pues lo que siempre las formas religiosas que siempre han existido vuelven a ir ganando un lugar, ¿no? Salvando todas las distancias, pero el cristianismo inicial es muy radical y solo está Dios y la figura de Jesús, y el cristianismo de la Alta Edad Media empiezan a aparecer todos los santos. ¿Qué son todos los santos? Pues los demás dioses que había en la religión pagana romana. Bueno, esto ocurre un poco con todas las religiones, ¿no? Podemos Claro, hablar del budismo, podemos hablar de, ¿no? claro, el mensaje primero es radical, luego ya te vas adaptando a lo que hay. Se va aguando, ¿no? Un poco la cosa. Y, por cierto, ¿qué queda hoy de Mitra en Irán y en India? La comunidad zoroastriana es una historia interesante, de hecho hay identificados, no es muy numeroso lo que sería ahora el culto zoroastriano, de la religión védica obviamente poco, porque el vedismo luego evoluciona a la religión brahmánica y la religión brahmánica ya va priorizando una serie de dioses, Vishnu, etcétera, etcétera, y esos dioses tradicionales desaparecen. Ya en el budismo, aunque hay elementos que se rastrean, sobre todo en la India de los siglos IV y V de la era, donde aparecen referencias de Mitra en clave budista, pero eso es un campo complicado de rastrear. Hoy en día las comunidades zoroastrianas están dispersas por casi todo el mundo, con el tema de la India cuando se convierte, bueno, cuando la conquista del Irán por parte del Islam en el siglo VII de la era, pues muchas comunidades zoroastrianas que pervivían allí aguantaron un tiempo y hasta que empezaron a ser perseguidas y acabaron huyendo a la India, y la mayor parte de las comunidades zoroastrianas durante buena parte de la Edad Media y la Edad Moderna estuvieron radicadas en el norte de la India. Ya en el siglo XX pues se han dispersado por todos sitios, hay comunidades importantes en Inglaterra, obviamente por ser restos de la colonia británica, en Canadá, y ese culto zoroastriano pues se mantiene cumpliendo los textos védicos, los textos avésticos, perdón, pero sin ya mayor relevancia. Mm. Y si seguimos avanzando cronológicamente, llegamos a Alejandro Magno, ¿no? Y a la conquista del imperio aquemida, donde se produce una helenización del territorio, ¿no? ¿Qué ocurre con Mitra en este contexto, ¿no? Es que es también una manera de conectar ambos mundos Sí, y... como mencioné antes, Mitra durante el periodo iranio, pues como decíamos, el periodo inicial, pues parece una divinidad de la que no podemos rastrear mucho. El Mitra que mejor conocemos ya en esa época persa es el Mitra que ejerce además un rol político reconocido durante la dinastía persa aqueménida, es decir, a partir siglo V, sobre todo con Artajerjes I, Artajerjes II, empieza a aparecer inscripciones propagandísticas en palacios, en el Palacio de Persépolis y en otros sitios donde Mitra es presentado como una divinidad que junto con Aura Mazda y con la diosa Anaíta son las protectoras de la familia real. Entonces, y además hay muchos nombres que se llamarían teóforos, es decir, nombres de personas que hemos encontrado evidencias de que son nombres que evocan a Mitra, es decir, Mitrádates, Mitrédetes, es decir, una cantidad enorme de personas públicas, de personajes públicos cuyo nombre introduce una evocación a Mitra. Es decir, son testimonios de que Mitra tenía un rol público importante durante el periodo aqueménida. Con la conquista del imperio persa, con la llegada de Alejandro Magno, pues y la formación además de los reinos helenísticos, es decir, del imperio seleucida y luego de toda la fragmentación de Asia Menor en una cantidad enorme de reinos pequeños, luego el Egipto tolemaico, etcétera, etcétera, ahí se pierde un poco el rastro del culto de Mitra en el sentido de que mmm, no se produce, al menos de entrada, una vinculación clara con con los gobernantes macedonios o greco-macedonios que van a estar presentes
en Asia, en toda la zona de Asia. El Mitra avéstico seguramente continuaría, pues porque la religión avéstica no es perseguida de forma explícita por los nuevos gobernantes griegos, sino que sabemos que tenemos una minoría grecoparlante que gobierna pero que no persigue las costumbres, pero curiosamente en el territorio de Asia Menor es donde se van a poder ir encontrando una pervivencia de rastros testimoniales vinculados a Mitra. Y además, sobre todo a partir de un siglo segundo antes de Cristo, se inicia un proceso de fusión o de mezcolanza entre elementos del Mitra iranio tradicional, tal y como lo hemos conocido en los Avestas, con las formas de religiosidad helenística. Tenemos testimonios en el reino de Comagene, en el reino del Ponto, en Bitinia, que son 3, 4 pequeños reinos de Asia Menor, donde los testimonios que tenemos de Mitra, curiosamente, muestran ya un proceso de sincretismo con elementos de influencia griega. En algunos casos, Mitra sigue apareciendo como nombrado por sí mismo y con elementos que van a caballo entre las dos tradiciones, pero en otros casos, por ejemplo, se ha identificado un proceso de sincretismo entre Mitra y Apolo, por ejemplo, el dios Apolo griego. Ese sincretismo es posiblemente es lo que se suele llamar como una especie de traducción al mundo griego de lo que sería Mitra para los griegos. Mitra es un dios solar con elementos lumínicos, con un dios protector que está presente en tu día a día, pues buscando dioses a quien compararlo, pues Apolo fue la mejor elección. Entonces ahí se producen esos elementos curiosos de sincretismo religioso. Y además, cuando has mencionado a Comagene, ahí precisamente, bueno, que es en el monte Nemrut, Nemrut Dag, ¿no? En la actual Turquía, y ahí precisamente vemos una iconografía de la representación de Mitra en sí mismo, no de la tauroctonia, pero sí de Mitra en sí mismo, que es bastante similar a lo que luego vamos a encontrar en el culto romano, en el culto propiamente romano de Mitra, ¿no? Con el gorro frigio y con la vestimenta típicamente persa, ¿no? Si el texto de Mitani del 1380 es la primera mención escrita de Mitra, pues curiosamente el santuario, el Hierotesion de Nimrudda, que es una colina en una zona del centro de Turquía, donde estaría el antiguo reino de Comagene, pensada para ser una especie de lugar sagrado de los gobernantes de esa dinastía, que son iranio-griego o greco-iranio, es decir, una fusión entre la dinastía dirigente que es de origen griego, pero con mezcolanza de elementos de tradición irania. Ahí es donde aparece por primera vez una representación iconográfica de Mitra. Y curiosamente el Mitra que aparece ahí representado, aparte de que luego en lo que es el texto escrito es donde está identificado con Apolo, es decir, aparece como Mitra, Apolo, es interesante esa referencia escrita, pero la iconografía es la primera vez que vemos a Mitra vestido en como lo vamos a reconocer luego en el mundo romano, que es vestido en lo que lo llamarían los griegos a la persa, que es con pantalón, con el anaxárides, con un chitón, una camisa larga y el característico gorro frigio, el gorro de los pitufos, como se suele llamar muchas veces para que le pongamos imagen, y esa es la primera vez que iconográficamente podemos identificar a Mitra. No sabemos si antes en Persia se había hecho, pero no hay evidencia. Y curiosamente ese canon iconográfico de Mitra que aparece ya por primera vez en Asia Menor va a ser el que se traslade al mundo romano, pero también va a ser el que se siga trasladando o presente en el mundo persa, porque mencioné antes que Mitra tiene un rol importante en la dinastía persa aquemenida, pero cuando luego Persia se vuelva a relanzar como imperio y tengamos primero los arsácidas y luego a los sasánidas, Mitra va a seguir teniendo un peso importante en la Persia sasánida y en la iconografía religiosa sasánida. Mitra aparece vestido así, a la manera que hemos visto en Comagene. Pero también me gustaría entrar en esta discusión que yo he hablado con varios académicos, ¿no? Que plantean esta cuestión del viaje de los dioses, ¿no? ¿Los dioses viajan? Hombre, y por sí mismos sí, y si los llevan, mejor todavía. Ahí, no sé si tú has visto una serie que es American Gods, que son los dioses que quedan, que están viviendo en Estados Unidos, que no se sabe muy bien cómo han llegado allí, y su mayor preocupación es que no muera el último de los creyentes en ellos, porque ¿cómo mueren los dioses? Cuando la última persona que creía en ellos deja de creer, ¿no? Entonces los dioses viajan con las personas que creen en ellos.
salvo que seas romano, y los romanos directamente hacían la evocatio y te decían, el dios de tal gente, nosotros lo cogemos y lo llevamos nosotros mismos y luego ya ponemos en marcha un culto propio. Pero los dioses viajan con las personas que los adoran. Y en este caso Mitra, hemos visto que se va moviendo de un lado para otro, allí con donde hay gente que cree en ellos. Entonces, ese viaje de Mitra a ver cómo entra en Roma, pues es interesante porque no se ha podido responder con el testimonio preciso, pero está claro que Asia Menor debió ser el puente de llegada del culto de Mitra a Roma, proveniente directamente o no, porque esa es otra cuestión, del ámbito iraní. Bueno, vamos a recorrer todas las hipótesis sobre los orígenes del culto romano, porque eso sería un tema para una entrevista entera. Bueno, para más de una entrevista sería un tema para un libro entero. Pero sí que podemos decir que a partir del primer Congreso Internacional de los Estudios Mitraicos, que se celebró en 1971 en Manchester, se consolidó una revisión crítica del que se ha llamado y se sigue llamando, ¿no?, el padre de los estudios mitraicos, que es Franz Cumont, belga, según el cual el mitraísmo romano sería una evolución directa de la religión irania, ¿no? Una hipótesis que está hoy en día completamente descartada, pero desde entonces el debate ha oscilado entre quienes defienden una mayor continuidad con las tradiciones indo-iranias y quienes consideran que el mitraísmo es una creación esencialmente romana desarrollada en el contexto religioso del imperio. ¿Crees que la reacción que ha habido desde ese momento, ¿no?, desde ese congreso, frente a Cumón, ha llevado, aparte de la historiografía moderna, a minimizar en exceso la herencia oriental de Mitra? Y también me gustaría saber dónde te situarías tú, tu propia interpretación dentro de este debate. A ver, para que los oyentes lo entiendan, durante mucho tiempo, Franz Cumont, como tú dices, es el padre de los estudios modernos del mitraísmo, porque en 1903 publica un libro que se llama El culto de Mitra o la religión de Mitra, algo así. Y de alguna manera viene a ser el primer libro sólido y consistente de lo que se sabía hasta entonces del culto de Mitra. Cumón es una persona más muy autorizada porque antes ha escrito el primer catálogo donde recoge toda la documentación epigráfica, literaria y arqueológica que se conocía en 1896, a finales del siglo XIX, sobre Mitra, y él plantea una serie de hipótesis. Es el primero que reconstruye el culto, que reconstruye el ritual, que reconstruye las creencias, con todas las carencias que se puede tener en ese momento, pero también es el que plantea por primera vez una hipótesis más o menos sólida de cómo llega el culto de Mitra a Roma. Y él lo que dice es que el culto de Mitra o el mitraísmo mistérico romano en realidad es una forma romana del culto de Mitra que fue llevada en torno al siglo I de la era por lo que él llama los magos helenizados. Los magos, para que nuestros oyentes nos entiendan, son los sacerdotes oficiales de la religión avéstica, y él dice que en un momento determinado estas personas, que son 4 o 5 personas con un conocimiento del culto avéstico de Mitra, llegan al mundo romano en pleno cambio de régimen hacia el Alto Imperio, y ahí ellos difunden una manera particular de culto de Mitra, pero que era heredero directo de todas las características del culto de Mitra en Oriente. Y esa fue la que se aceptó durante buena parte del siglo XX hasta los años 70, y hay gente que la ha mantenido. ¿Qué pasa? Que hoy en día lo que se plantea es que en realidad muchos de los elementos que caracterizan lo que sería el mitraísmo mistérico romano tienen más componentes propios de lo que es el contexto religioso que se desarrolla en Roma desde finales del siglo I a.C. y los primeros siglos de la era, que son comunes con el culto mistérico de Isis, de Cibeles, de Dioniso, de Hércules, de Oliqueno, y que difícilmente eso encajaría con algo venido de Oriente. Y entonces eso llevó a Richard Gordon primero, a Roger Beck, a John Hinnell, que son los que escribieron en los años 70, a cuestionar esa cuestión. Y luego además ahí se introduce un elemento que también es radical para la manera de entender el mitraísmo, y es que Cumón decía que lo que se representaba en la tauroctonía, que es la escena que ven ustedes detrás de mi cabeza de Mitra matando al toro, era una representación de un elemento de carácter natural, donde lo que se estaba simbolizando ahí era la regeneración permanente de la naturaleza. La muerte del toro simbolizaba el ciclo continuo de vitalidad de la primavera con el invierno, etcétera, etcétera. Mientras que
en los años 70 y 80 se plantea que realmente todo lo que hay detrás de la representación de la taurotonía son elementos de representación cosmológica, y ahí lo que se está haciendo es una evocación de lo que sería una especie de culto astral. Y todos esos elementos de culto astral no tienen una proveniencia irania, sino que son más del contexto romano. Y entonces ahí la gente pues ya se posiciona de un lado a otro. Soltado este rollo, y tú me preguntas, ¿cuál es tu postura? Yo reconozco que inicialmente, de hecho mi tesis es el culto de Mitra en Oriente, eh, para entender cómo podía ser ese Mitra que luego llega a Roma. Al principio yo era muy partidario de ir viendo correlaciones, porque en realidad existen correlaciones entre elementos que conocemos del culto de Mitra en Oriente, como tú fuiste señalando en algún momento, y elementos que aparecen en el culto de Mitra en Roma. ¿Qué pasa? Que lo difícil de demostrar son esas conexiones directas, líneas directas donde cuando Roma adopta Mitra o cuando se forma un culto mitraico en Roma, alguien tiene que tener entonces un conocimiento tan profundo de toda la tradición avéstica que difícilmente es aceptable en el sentido de que pudiera haber esa conexión. En algunos aspectos puede ser que haya conexiones que son evidentes, pues porque la representación del Mitra vestido de la manera persa, etcétera, etcétera. Pero en otras cosas, lo que posiblemente hay es que voluntariamente se quieran adoptar elementos para darle una especie de exotismo. Y esto lo planteo yo porque ahí fue donde yo empecé a revisar mis posturas también, porque cuando me quise poner a analizar, por ejemplo, hay un elemento que es característico en el culto de Mitra, que es la presencia de palabras de origen persa, nama, nabasté, etcétera, etcétera. Resulta que esas palabras que yo busco a través de la epigrafía me encuentro que son todas tardías, que aparecen en las inscripciones, pero a partir de un siglo tercero casi. Bueno, si son palabras persas, ¿cómo no están presentes antes? Y entonces es lo que dice uno, bueno, pues aquí alguien las debió meter de manera interesada. Me gustaría de todas formas que analizásemos algunos de esos puntos. Ya has avanzado sobre la tauroctonia, has avanzado sobre esos términos, lo que está muy bien, pero me gustaría analizarlos y me gustaría empezar en principio por una cosa que a mí me ha llamado bastante la atención porque me había pasado un poco, lo había leído en alguna ocasión, pero había pasado un poco desapercibida, ¿no? Que es el hecho de que la primera mención que tenemos de un mitreo, de la palabra, ¿no? Del término mitreo, que es lo que designa para la gente que no conozca mucho el tema, es un templo de Mitra, ¿no? Es un templo dedicado a Mitra. La primera mención que tenemos se produce 3 siglos antes de la era común, en la ciudad antigua de Memphis, en Egipto, bajo un término griego, en realidad, que es mitraión, que luego mitraión podemos derivar a mitreo, que es el término actual en español, o mitreum en latino actual. Un término, no un neologismo, porque ya existía, pero un término que se utiliza hoy en día en la academia para denominar los templos mitraicos, ¿no? Y eso se encuentra pues, en un papiro, lo único que tenemos son unas menciones en un papiro, y que suponemos que designa un templo dedicado al culto de Mitra, pero en este caso es al culto iranio de Mitra. Estamos hablando del siglo III antes de nuestra era, y curiosamente, siglos más tarde, en esa misma ciudad, encontramos, en este caso sí ya un mitreo, propiamente romano, y sabemos que es propiamente romano porque las esculturas que se han encontrado corresponden al culto romano. ¿Qué nos dice este papiro sobre la presencia de un culto organizado de Mitra en la época helenística? Porque estamos hablando de Egipto, pero Egipto Ptolomeo. Y si crees que pudo llegar a existir algún tipo de continuidad entre ese mitraión iranio y el posterior mitreo romano, aunque sabemos que hay varios siglos, tampoco sabemos cuántos siglos, porque no sabemos cuándo acaba el mitraión y cuándo empieza el mitreo, ¿no? Eso podría haber habido alguna conexión, alguna interacción entre esas dos comunidades, o no, lo descartamos. Es complicado, como todas las cosas, primero porque ese mitraion que aparece de forma aislada en un papiro del siglo III está, como tú has dicho, conectado posiblemente con la forma irania de culto de Mitra, asumiendo que tampoco es una extrañeza, porque ¿qué hace eso apareciendo en Egipto? Bueno, se nos olvida que Egipto durante 200 años fue una satrapía persa y por tanto habría población de origen persa que se instala en Egipto, y ellos podrían ser patrones y patrocinadores de formas, como yo dije al principio, locales de culto de Mitra. Que hacer la referencia a un mitraion como un lugar donde se hace culto de Mitra, ni siquiera tampoco lo podemos asumir que sea un templo propiamente dicho. Un mitraion es un lugar, porque las palabras aion en griego lo que hacen es referencia de vinculación, entonces
es un lugar donde se haría culto de Mitra. ¿Cuál es el problema principal con la palabra mitraio y mitreo? Que es que luego la palabra mitreo nunca la van a usar los romanos. La palabra mitreo, como tú dijiste, la recupera de hecho Frank Cumont en el siglo XIX y en el siglo XX para referirse al lugar de culto mitraico. ¿Por qué? Porque le vale como genérico. La palabra que los romanos utilizaban para referirse al sitio donde hacían ellos el culto normalmente es espeleum, que significa cueva. Y ellos hablan del espeleo o hablan del antro, que también es la palabra cueva, o ya de manera genérica usan el término templum sin ningún complejo cuando ya el lugar está asentado. Entonces, esa vinculación entre mitraion y mitreo se pierde en ese sentido de que no hay una conexión directa con la palabra. Pero estamos hablando del siglo III a.C. en ese Egipto, donde tendríamos una mención aislada a lo que yo acabo de describir arriba en Comagene o en Asia Menor. Población de tradición irania que se fusiona con elementos greco-macedónicos, que son los que están ahora triunfando, y usan terminología griega para referirse pues, a lo que posiblemente fuera un lugar donde se hacía culto de Mitra. Cualquier conexión directa, es que el problema son el esfuerzo que ha habido durante mucho tiempo en establecer líneas directas. Todo es mucho más complicado, seguramente nos perdemos o desconocemos muchos puntos intermedios. También en el libro yo aclaro que estamos muy condicionados con el conocimiento que tenemos nosotros del mitraísmo romano, porque el que mejor conocemos es el mitraísmo de un siglo segundo y un siglo tercero, que es la época de máxima eclosión. Posiblemente el primer mitraísmo, el que empezó a desarrollarse en el interior del Imperio Romano, en zonas de Asia Menor y luego ya en Roma y en otras provincias, sería a lo mejor todavía algo más básico o incluso si nos ponemos más dependientes realmente de una tradición irania, pero que a medida que va luego triunfando y se va aceptando, las poblaciones romanas, ya plenamente romanas, que lo van a adorar, lo van limpiando de cosas y le van metiendo elementos helenísticos. Volvemos al símil del cristianismo. El primer cristianismo del siglo I después de la era y del siglo II es un cristianismo todavía muy cercano a lo que es la forma de vivir el judaísmo tradicional. Cuando rompe con el judaísmo tradicional y ya se convierte propiamente en una forma de religiosidad diferente, se va helenizando o se va romanizando y va asimilando elementos de la tradición en la que está y va perdiendo elementos judaicos. Pero en este caso parece que es lo contrario, ¿no? Porque me estás diciendo, por ejemplo, cuando hablabas de los términos nama y navarcés y otros términos, estos términos los encontramos a posteriori, es decir, que se va en lugar de convirtiendo en alguna cosa propia, se va iranizando de alguna manera, ¿no? O hay un revival, o hay un interés por darle toques exóticos, o existían, se habían perdido y alguien las recupera. Sí. El judaísmo, la palabra que nosotros seguimos diciendo en el cristianismo para que signifique así sea, es amén. El amén lo tenemos plenamente integrado dentro del cristianismo, pero amén es una palabra judía. Significa así sea. Es decir, puede haber pervivencias de elementos que durante un tiempo existieron, se perdieron, porque no tenemos textos escritos del judaísmo, del mitraísmo, perdón, pero que no los tengamos no significa que no existieran. De hecho, hay referencias por parte de autores clásicos diciendo que hay un tratado que escribieron Éubolos y Palas en el siglo II sobre el mitraísmo, y a lo mejor ahí sí hay referencias de cómo empezó, o sea que los perdimos y por eso tenemos un problema. Esperemos poder encontrarlos, ¿no? Ojalá se Precisamente. encontrara eso, porque a lo mejor ahí dice, en tal día, en tal año, un tipo dijo, voy a hacer un culto a Y se Mitra, acabó el debate. y se acabó el debate. Pero posiblemente ellos mismos, los seguidores de Mitra, sí eran conocedores de una tradición que porque el mitraísmo al final también es una religión iniciática, ¿no? Como dijimos antes, donde como toda religión iniciática, a medida en que tú vas superando pruebas, se te van revelando conocimientos. Y entre los conocimientos que se te revelarían seguramente estaría el origen del culto o la tradición propia que cada comunidad tiene con respecto a cómo empezó esto. Algunos serían que Mitra se apareció y otros serían que fulano vino y lo trajo. Pero perdimos ese dato.
Vamos a entrarnos más bien en el contexto puramente romano, ¿no? Y el primero en mencionar a Mitra en este contexto es Estacio. Tenemos en la Tebaída, ¿no? Donde evoca los ritos mitraicos celebrados en primer lugar en una cueva persa, ¿no? Entonces está ahí el componente persa. Más tarde Plutarco escribe que los piratas cilicios, que nos interesan mucho porque es una de las grandes orígenes, ¿no? que se han estudiado, posibles orígenes del culto mitraico en Roma, estos piratas cilicios que practicaban sacrificios extraños en Olimpos, esto estamos hablando de la actual Turquía, en el sur de Turquía, practicaban unos sacrificios extraños en Olimpos y celebraban ciertos misterios ocultos dirigidos a Mitra. Parte de dichos piratas, los que no murieron, ¿no? Los que derrotó Pompeyo, ¿no? Fueron repartidos un poco por Italia y es lo que podría explicar el origen del culto romano. Sin embargo, existe un desfase cronológico que en este caso es más corto, en los 3 siglos que hablábamos antes, es desfase en realidad de un siglo entre estos hechos y las primeras evidencias del culto propiamente romano de Mitra. Sabemos algo de estos sacrificios extraños y de esos misterios ocultos. ¿Crees que podría ser parte de los orígenes del culto romano o lo descartamos por completo? La cuestión esa de los piratas silicios durante mucho tiempo también se tomó como la alternativa a la de los magos helenizados que dije antes, es decir, bueno, pues no aceptamos lo de los magos helenizados, pero aceptamos esto que dice Plutarco, que Plutarco además va a hablar mucho más adelante en su tratado sobre Isis y Osiris, pues informa mucho sobre Mitra, porque Plutarco no dejaba de ser un sacerdote de Apolo y tenía conocimiento de tradiciones que había en esos momentos. Y el problema que plantea esa información del culto de los piratas silicios es, primero, que estaríamos situándonos en torno a un 60 antes de Cristo, y las primeras evidencias que tenemos de elementos mitraicos diferenciados es ese poema de Estacio que tú mencionas, que es del 90 ya de la era, el 90 después de Cristo. Es decir, hay casi 150 años, 120, 130 años entre una cosa y otra, y en medio no hay ninguna referencia de nada relacionado con que Mitra sea conocido, aunque sea de manera oficial, o en el sentido de un texto donde se haya pedido permiso para un templo de Mitra en Roma o donde sea. Y luego porque las características de esas referencias que hace Plutarco sobre el culto de Mitra están más cercanas a la manera que sabemos que se adoraba Mitra en Irán, que era en montaña, aparte de en templos y de forma oficial, pero los textos avésticos, el himno de Mitra, menciona mucho que a Mitra hay que adorarlo en las alturas, es decir, que hay que ir al monte y allí buscarlo. La palabra misterio es engañosa, porque nosotros leemos misterio y pensamos que se refiere a los misterios, pero los misterios es que él no conoce cómo se está desarrollando ese culto, y entonces lo que se ha aceptado hoy en día es que posiblemente ese texto y la referencia de Plutarco a los piratas silicios son dos cosas, son dos tradiciones distintas. Tienes unos piratas que mantienen un culto de tradición irania en la zona de Asia Menor, como conocemos de lo que hemos dicho antes de Comagene y los otros sitios, que luego son llevados y dispersados por Italia. Una vez dispersados y posiblemente vendidos como esclavos, porque si fueron cogidos y capturados por Plutarco, es muy difícil que unos esclavos sean capaces de promocionar un culto o al menos de organizarlo, independientemente que a título particular creyeran o no creyeran en eso, pero es difícilmente que de ahí se dé un salto a una estructura tan compleja, con unos contenidos además filosóficos, que son los que parece que definen el mitraísmo romano. Es difícil esa conexión directa. Y además lo que acabas de decir sobre esto que nos cuenta la Vesta, ¿no? Sobre que Mitras hay que venerarlo en lo alto de una montaña y el contexto romano en el que es completamente lo contrario, ¿no? Es bajo tierra. Esto contradice bastante un poco las dos. Aquí tenemos de esos puntos también de desconexión total, ¿no? No Claro, conservamos son ningún texto. argumentos, perdona, son argumentos sueltos que han servido a la historiografía para tratar de responder a esa pregunta. Y como todo argumento, pues tiene un recorrido, se argumenta y se le da contenido, pero a veces no sobreviven a una crítica más o menos argumentada. Decías antes que no conservamos ningún texto sagrado del culto a Mitra romano, ni descripciones de primera mano de lo que serían los rituales o lo que se hacía en los templos. Únicamente contamos con referencias de autores antiguos. La mayor parte son padres de la Iglesia o son cristianos que critican abiertamente o que exageran algunos de los rasgos
de lo que podía ser el culto mitraico. Y también tenemos, efectivamente, inscripciones, tenemos grafitos, tenemos numerosos testimonios arqueológicos, y entre ellos destaca una escena muy repetida, que es el nacimiento de Mitra de una roca, ¿no? Lo que llamamos la petrogenia, ¿no? El nacimiento de una roca. Y es interesante si nos puedes explicar un poco de dónde procede esta iconografía y qué podría significar. Ese, por ejemplo, es uno de los temas controversicos que hay con respecto a esa pregunta que lleva sobrevolando esta conversación que estamos teniendo, que son los vínculos de Mitra con Oriente, porque el nacimiento de Mitra de una piedra es algo que conocemos principalmente a través de la iconografía, es decir, hay que explicar que buena parte del mito de Mitra, es decir, lo que sería la historia de la salvación vinculada al culto de Mitra, la conocemos a través de la iconografía. Como dices, no tenemos textos escritos, entonces lo que tenemos son muchas evidencias iconográficas, la tauroctonía y la presencia de los demás dioses o divinidades que aparecen junto a Mitra y luego toda una serie de escenas que son episodios o acontecimientos. Y entonces lo que se ha hecho es una reconstrucción a partir de esa iconografía. Es como lo que decía un autor en el siglo XX, que es como si el cristianismo se perdieran los evangelios y tuviéramos que reconstruir el cristianismo a partir de las vidrieras de las catedrales medievales. Pues posiblemente llegaríamos a conclusiones muy distintas a lo que sabemos del cristianismo hoy en día. Pues algo parecido pasa con Mitra, donde algunas escenas más o menos se evidencia claramente lo que significan o lo que pueden estar significando y otras tienen una carga simbólica mayor. Y una de ellas es ese nacimiento de la piedra. Es decir, no hay relatos vinculados, al menos de forma directa, con eso. Se interpreta lo que se interpreta. Mitra es una divinidad que nace, en este caso, de manera de generación espontánea de una roca. Se han intentado encontrar símiles mitológicos legendarios con la tradición armenia. En Armenia, la Armenia romana o la Armenia iranio-romana tiene unos elementos literarios vinculados en algunos casos a episodios de Mitra y ahí se habla de una referencia donde supuestamente hay una divinidad anterior que derrama su semen sobre una roca y de ahí saldría Mitra o un hijo de Mitra, por eso plantea problemas ese relato legendario armenio, y en otros casos han querido buscar eso con una vinculación a lo que yo dije antes de los textos avésticos, donde Mitra tiene una vinculación con una montaña. Esa roca evocaría a la montaña sagrada del mundo iranio. Puede ser algo así, pero que forme parte también de lo que decíamos antes, es decir, de elementos que hayan sobrevivido en la tradición mitraica romana que evoquen al mundo iranio o que alguien haya buscado información precisa sobre eso. O simplemente puede ser algo que evoque a una tradición puramente helenístico-romana, donde ya tenemos otros dioses que surgen también de manera espontánea de elementos de la naturaleza. Pero que es difícil sacar esa conclusión. Ocurre un poco lo mismo, ¿no? Has explicado un poquito antes sobre la tauroctonia, ¿no? El sacrificio, que es la imagen central del culto de Mitra, este sacrificio de Mitra del toro. No sabemos si el toro es sagrado, no sabemos exactamente qué toro, pero es cierto que sí que aquí también habría una cierta incomprensión quizás, ¿no? Del contexto iranio. Si esta escena se basase en un contexto indoario, habría una desconexión, ¿no? Porque no, en el contexto, en el Avesta, Mitra no sacrifica ningún toro que sepamos, ¿no? Pero sí que hay un toro primordial que es sacrificado. Si nos puedes explicar un poco en qué consiste esta. Claro, es decir, primero lo del sacrificio del toro en el mundo mitraico nuestro, en el mitraísmo romano, es un elemento interesante por la propia significación de la escena. Si es una escena que tiene unos significados cosmogónicos, si tiene un significado naturalista, si tiene un significado astrológico, ya por ahí se han vertido litros de ríos de tinta, como se diría. Y luego la cuestión de si eso está conectado con el mundo iranio. Durante mucho tiempo, como decía, cuando se intentaban forzar esos vínculos, se veía una conexión directa entre este sacrificio del toro con pasajes de la Avesta donde se dice que al final de los tiempos lo que sería el apocalipsis avéstico es que Shaoshan, que es una especie de mesías zoroastriano, vendría y sacrificaría al toro primordial y de la sangre derramada del toro primordial se regeneraría toda la creación. Entonces, pues mucha gente, y obviamente no es descabellado
ver ese símil, piensa que aquí hay una equivalencia entre el sacrificio del toro mitraico y el toro sacrificado por Shaoxiang. El problema es que Shaoxiang no es Mitra, el Shaoxiang del mundo avéstico. Entonces, se fuerza un poco o se ha forzado esa identificación para decir, bueno, el Mitra romano asume el rol del Shaoxiang. Bueno, si tienes que forzar los argumentos, es que a lo mejor no estaba tan clara esa cuestión. Por tanto, si ese toro sagrado del mitraísmo es el toro sagrado de la Vesta, no se puede afirmar y tampoco es plenamente necesario, es decir, porque el sacrificio del toro en el contexto romano también tiene sus propias significaciones, tanto si lo vemos desde un punto de vista naturalista, es decir, la sangre del toro regenera, como si se ve desde el punto de vista astrológico, donde el toro representa la constelación de Tauro, en un contexto donde en un momento puntual habría habido la precesión de los equinoccios y eso refleja un instante preciso en el calendario astrológico. Y eso después tendrá significaciones o no, y hago por otro lado. ¿Y qué nos puedes decir de otro de los dioses o las divinidades más enigmáticas que encontramos dentro del culto romano de Mitra? Es el llamado dios Arimanius. El dios Arimanio, o también la controversia si es el dios leontocéfalo, que es el dios con cabeza de león que aparece en algunos mitreos. Eso es un tema interesante de los que todavía están sin resolver, creo yo. Hay gente que a lo mejor piensa que sí. Y es que, como decíamos antes, dentro de los lugares de culto mitraico, los llamados ahora en la modernidad mitreos, pues tienen una estructura muy particular, son una especie de salas destinadas principalmente a una comida grupal con unas bancas a los lados y luego presidida siempre por la figura de la tauroctonía que estaba pues en el ábside principal. Pero en muchos mitreos se han encontrado luego otras representaciones de divinidades, Cautes y Cautópates, que son dos dioses que se consideran que son una especie de gemelos paredros de Mitra, y luego una divinidad con una función, y con una dimensión y unas características muy curiosas, que es un dios con cabeza de león, pero con cuerpo humano, que además lleva, a veces aparece con unas alas y luego tiene una llave en la mano. Y Y, una esa, serpiente también, ¿no? y una serpiente que lo enrosca, es decir, una serie de elementos un tanto, desde el punto de vista simbólico, bastante curiosos. El problema es que la mayor parte, o casi todas las imágenes que aparecieron con esas características carecían de una inscripción vinculada a ellas donde se pudiera identificar cuál era su nombre al menos y luego su función. De ahí el nombre de leontocéfalo. ¿Cómo llamamos a esta divinidad? Pues el que tiene cabeza de león y no nos complicamos más la vida. Y después durante mucho tiempo se hicieron interpretaciones. Bueno, como aquí hay elementos simbólicos al tiempo, pues sí se puede tratar de Cronos, de Lion, de dioses vinculados a cuestiones relacionadas con el paso del tiempo. Y durante mucho tiempo se funcionó ahí. ¿Qué pasa? Que paralelamente luego aparecían inscripciones epigráficas en algunos mitreos, tampoco son muchas, son 5 o 6, donde se habla del signum arimanium, es decir, se hace referencia a que fulanito con su dinero pagó para la creación de una estatua al dios Arimanio. Y ahí donde se plantea entonces, bueno, ¿quién es este dios Arimanio del que no tenemos imagen? Porque esas inscripciones no están asociadas a ninguna escultura. Durante un tiempo, pues lo que se hizo, lo que se intentó, dice, bueno, a lo mejor puede haber una correspondencia entre el dios Arimanio y el leontocéfalo. Y en los principios del siglo XX se encontró en York, en la ciudad, al noreste de Inglaterra, en la antigua Eboracum, la ciudad romana de Eboracum, se encontró una inscripción de una figura, se encontró una figura con el cuerpo, con las características parecidas a esos elementos que decíamos iconográficos, pero sin cabeza, y en la inscripción debajo hay una mención a un tal Arimanio. Y de ahí ya la reconstrucción que se hizo, dice, bueno, ya está, hemos encontrado el puzzle que nos faltaba, esta figura sin cabeza, pero que tiene un texto que dice Arimanio, corresponde al dios Arimanio, por tanto, el leontocéfalo es el dios Arimanio. ¿Vale? Le hemos puesto un nombre a esa imagen del leontocéfalo. ¿Cuál era el nuevo problema que se planteaba? ¿Y quién es este dios Arimanio? ¿Qué pinta un dios Arimanio en el culto mitraico? Y ahí se busca referencias. Y resulta que el dios contrario a Ahura Mazda en el mitraísmo es Arimán. Lo que sería para nosotros el demonio zoroastriano sería Arimán. Y entonces, bueno, entonces
hay un culto en el mitraísmo al demonio zoroastriano, que pinta un culto dentro del mitraísmo romano al dios negativo, al que simboliza la oscuridad, la maldad, la destrucción en el mundo mitraico. Y ahí se intentaron hacer todas las explicaciones posibles para intentar salvar un poco los muebles al mitraísmo, porque si no era un poco extraño. Hoy en día hay dos cuestiones, y yo sí lo planteo además en el libro. Yo tengo ciertas dudas con respecto a esa inscripción de York que sirva para establecer esa similitud entre el dios Arimanio y el leontocéfalo. Es decir, yo creo que seguimos sin saber cuál es el nombre real del leontocéfalo y que puede estar haciendo evocación a elementos del tiempo, porque es bastante plausible ese aspecto. Y en cualquier caso, las referencias al dios Arimanio que aparecen en las inscripciones romanas, yo creo que no hacen referencia al dios negativo del mundo zoroastriano, sino a otro dios que se llama Airamán, que curiosamente también en el Avesta es un compañero de Mitra que le ayuda en sus funciones diarias, entre otras cosas, por ejemplo, a juzgar las almas en el paso a la otra vida. Es una línea que está por ahí abierta, pero que en el sentido de que creo que hace más entendible que si hay un culto a una divinidad que pueda evocar algo en el mundo iranio, no sea la divinidad negativa, sino con características positivas. Efectivamente. Y entrando un poco, bueno, ya para acabar, porque tampoco quiero tomar muchísimo más de tu tiempo, ya hemos sobrepasado de largo el tiempo que habíamos previsto para esta entrevista, habrá que hacer un poquito de edición, pero me gustaría entrar un poquito sobre el debate actual en la academia, ¿no? Sobre cómo se plantean las cosas. Y sabes que en los últimos años buena parte de la investigación tiende a privilegiar los contextos locales, las experiencias concretas del mitraísmo romano, frente a una búsqueda de un origen que va más allá de las fronteras del imperio. ¿Qué opinas de este enfoque? Lo novedoso que tienen los últimos 20 años o 15 años, si nos ponemos de estudios mitraicos, que además, para mí, que cuando yo empecé en esto hace 25, 26 años, era algo complicado encontrar bibliografía reciente, pues porque eran cuatro gatos los que se dedicaban a esto, muy dispersos y con temas todavía muy generales, es que las nuevas métodos arqueológicos y sobre todo la microarqueología, es decir, la arqueología de los detalles, han permitido extraer muchísima más información a cada yacimiento arqueológico que se excava. Tanto los que ya se habían excavado a los que se les pasaba esta nueva tecnología como los que han ido surgiendo porque en los últimos años han aparecido nuevos mitreos que además han permitido revisar ideas que se tenían con respecto. Eso que ha permitido conocer mucho mejor el funcionamiento interno de cada comunidad. Y al conocer mejor el funcionamiento interno de cada comunidad, se ha permitido revisar lo que eran a veces teorías generales y que muchas veces se funcionaba con la generalización en el sentido de que asumíamos que lo que se hacía en un mitreo era idéntico en todos sitios. Y en realidad, si hemos dicho que no hay textos escritos del mitraísmo es porque tampoco posiblemente hubiera un catecismo oficial, sino que cada comunidad tenía las características claras de cómo tenía que ser el culto de Mitra, pero luego funcionaban con bastante autonomía. No existía una jerarquía mitraica donde hubiera un papa mitraico y todos los demás tenían que reconocerlo, sino que cada comunidad era bastante autónoma. Entonces, yo creo que es interesante conocer cada funcionamiento de los mitreos en su entorno más inmediato y en su contexto, es decir, conocer, por ejemplo, los mitreos que estaban en lugares, en domus públicas o en casas privadas o en villas, cuál era su relación con el entorno y las particularidades, ¿no? Porque así permite también tener un conocimiento mucho más amplio. Y al mismo tiempo también se han revisado teorías, como tú decías antes, pues la de Cumón, que está ya cuestionada, pero otras cuestiones que estaban basadas en una tendencia a la generalización, como dije antes, y a tratar de hacer encajar, en este caso, por ejemplo, los misterios mitraicos en una idea general que eran los misterios de Isis, los de Cibeles, los de Baco, etcétera, etcétera. Y en realidad yo creo que lo que estamos avanzando es a conocer las especificidades del mitraísmo en su funcionamiento interno, en su relación con la sociedad, con cómo conocían los que estaban fuera qué pasaba dentro, que esa es una pregunta importante, ¿no? Siempre se hablaba de misterio mitraico y fuera no se sabía nada, pero yo estoy convencido de que el mitreo estaría insertado en un entorno donde la gente tendría mucho más conocimiento. Entonces, el debate de la academia, pues donde están saliendo las nuevas generaciones, además, porque hay mucha gente joven que está
que sigue haciendo tesis sobre Mitra, es decir, que están empezando su investigación sobre el mitraísmo, es dar una información mucho más detallada de las particularidades del mitraísmo para conocerlo mucho mejor, para no movernos en suposiciones de que todo funcionaba igual. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Es súper interesante, sobre todo este tema, ¿no? Que es muy complejo. Es casi, yo diría, la parte más compleja del mitraísmo son estas conexiones directas, indirectas, difíciles de establecer entre una cultura que es por sí misma ya un ámbito de estudio, como es la cultura indoaria, enorme, ¿no? Y que hay pocos académicos hoy en día que puedan trazar estas relaciones por desconocimiento de uno o de otro, ¿no? Porque la gente tiende a especializarse. Entonces es muy complicado encontrar un contexto también explicado como haces tú en tu libro Mitra, un dios entre Oriente y Occidente, que recomiendo muchísimo. Además que es uno de los monográficos más interesantes que tenemos hoy en día en español. No hay muchos tampoco. Tú has escrito unos cuantos. Tenemos también a Jaime Alvar, que ha escrito un catálogo imprescindible y que hemos podido entrevistar también aquí en el nuevo Mitro. Entonces, te lo agradezco muchísimo. Y ya para simplemente terminar, me gustaría saber un poco en qué andas trabajando ahora, si hay algún ámbito en concreto que te gustaría explorar más bueno, si os puedes decir un poco en qué andas. Estoy en el ámbito mitraico porque uno maneja varios asuntos a la vez, pero en esta cuestión del ámbito mitraico tengo pendiente tratar de llevar a escrito y a documentar, pues, como he hecho un poco en el libro, pero menos desarrollado, esa cuestión del Deus Arimanio y del leontocéfalo, es decir, darle una estructura a esa propuesta que yo hago de que creo que no es el Arimán negativo, sino Airamán, y eso es una idea que tengo ahí que quiero desarrollar. Y luego en mente tengo la intención de trabajar toda esta cuestión de la evolución iconográfica, ¿no? Las relaciones, utilizando además ahora las nuevas herramientas de la inteligencia artificial que te permiten establecer patrones de variación en imágenes que antes supondría meses y meses de ir mirando pieza por pieza, pues mi idea es estar estableciendo también esas evoluciones iconográficas en los patrones que se repiten y que evolucionan en la representación, por ejemplo, de la taurotonía, ¿no? Que yo creo que ha sido un tema que en su momento se tocó con respecto incluso a los orígenes, la influencia que tiene la representación de la Nike victoriosa como canon para la creación de esa imagen, y tengo ganas de meterle mano a eso aplicando las nuevas tecnologías que creo que puede también ser algo novedoso para el avance que decíamos antes de los conocimientos mitraicos. Pues muchísimas gracias y hasta muy pronto, espero. Gracias a ti.